Porque no quiero que yo. Los padecimientos de esta vida presente, tengo por cierto que no son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. La creación entera está en expectación, suspirando por esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque las criaturas todas quedaron sometidas al desorden, no porque a ello tendiesen de suyo, sino por culpa del hombre que las sometió, y abrigan la esperanza de quedar ellas, a su vez, libres de la esclavitud de la corrupción, para formar parte en la libertad gloriosa que han de recibir los hijos de Dios. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor. Bien, como hemos dicho ya en otras ocasiones, estamos en la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla sobre la oración. El contenido de esta cuarta parte es la oración. Y vamos avanzando ya, terminamos con este resumen que vemos hoy, el artículo 1. Ese artículo 1 nos hablaba de la oración y nos ponía el tema, la oración en el Antiguo Testamento. Y los artículos terminan siempre haciendo un resumen, un pequeño recorrido rápido de los temas que va tratando. Entonces vale la pena cada vez que terminemos un artículo hacer el recorrido del resumen. En el resumen, el 2590 dice: la oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Y la cita es de San Juan Damasceno. Entonces, hemos visto que pues el artículo comenzaba definiendo la oración, poniendo en el contexto de lo que vamos a tratar. El 2591 dice: Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. La oración acompaña toda la historia de la salvación como una llamada recíproca entre Dios y el hombre. O sea, este 2591 nos recuerda que la iniciativa de la oración es de Dios, evidentemente, porque es Dios el que nos crea, es Dios el que nos llama a la existencia, pero al mismo tiempo es Dios también que toma la iniciativa de revelarse, se revela. Y cuando el hombre pues se da cuenta de la revelación de Dios, pues responde a esa revelación con fe, con oración. Reconoce entonces, por ejemplo, a Dios como un padre, a Dios como su verdadero Dios. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos. En fin, o sea, es importante eso. Es Dios el que toma la iniciativa en nosotros, ¿no? El 2592 dice: la oración de Abraham y de Jacob aparece como una lucha de fe vivida en la confianza a la fidelidad de Dios y en la certeza de la victoria prometida a quienes perseveran. Abraham y Jacob son modelos de fe, modelos de oración, y también nos recuerdan que la vida es una lucha. La misma vida es, pues, luchar, es una lucha. De manera que en toda esa lucha descubrimos a Dios. No intentemos pedirle a Dios que nos evite situaciones que impliquen, por ejemplo, desagravio, que nos impliquen situaciones de lucha. No intentemos eso. Quizás sea interesante descubrir que tanto Abraham como Jacob no le pidieron a Dios: mira, evítame caer
en manos del enemigo, evítame luchar, evítame un accidente, evítame, sino, si sea lo que sea, suceda lo que suceda, ayúdame a descubrir que tú estás conmigo. Eso es lo más importante. La oración, la oración es justamente eso, encontrar a Dios en nuestras luchas, saber que Dios está con nosotros y que venceremos porque Él está, no otra cosa. El 2593 dice, la oración de Moisés responde a la iniciativa del Dios vivo para la salvación de su pueblo. Prefigura la oración de intercesión del único mediador, que es Cristo Jesús. En la oración de Moisés encontramos ya el modelo de la oración de intercesión. El modelo de la oración de intercesión. Esta palabra es clave. ¿Por qué? Porque el único que intercede ante Dios es Jesús. Gran intercesión. Moisés era modelo de Jesús. Ya tenía de una u otra manera una mirada puesta a Jesús, ¿no? Una mirada puesta. O ya pudiéramos decirlo de la manera al revés. Jesús está ya revelándose en Moisés. ¿Ok? Eso también es una manera de interpretarlo. Bien. El 2594 dice, la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios en el arca de la alianza y en el templo, bajo la guía de los pastores, especialmente el rey David y de los profetas. ¿Por qué es importante esta mención? ¿Por qué? Porque ya con David y bajo la orientación y la guía de los profetas, el pueblo tiene dos realidades, el templo, y en el templo está el arca de la alianza. Es como el lugar donde Dios está reposando, el lugar donde Dios reposa. Esto se logra evidentemente con la realeza, cuando el pueblo ya llega a tener estabilidad. Hay un reino, entonces ya tiene una tierra que es la tierra prometida, tiene un rey y ahora pues tiene también un templo. Y ya ese templo es la casa de Dios, el lugar del encuentro con Dios. Esas cuatro cosas son importantes. El pueblo que era itinerante, un pueblo que andaba errante en el desierto, pues conquista una tierra, en esa tierra edifica un templo, el rey que se establece, que es David, construye un templo y ese templo es la casa de Dios, es la casa de Dios. El 2595, los profetas llaman a la conversión del corazón y buscando siempre el rostro de Dios, como Elías intercede por el pueblo. Elías es el modelo entonces de los profetas, modelo de los profetas, que quiere llamarnos a una conversión profunda en su oración. En el 2596 nos narra el resumen de la importancia de los salmos. Los salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Presentan dos componentes inseparables, individual y comunitario. A veces una cosa lleva a la otra y viceversa. Es la comunidad la que hace que el individuo pueda tener un componente de oración y en otras ocasiones el individuo es el que hace que la comunidad se fortalezca. Pero las dos cosas son interesantes, Entonces, abarcan todas las dimensiones de la historia, memorando las promesas de Dios ya cumplidas y esperando la venida del Mesías. Por último, el 2597, rezados y cumplidos en Cristo, los salmos son un elemento esencial y permanente de la oración de su iglesia, de nuestra iglesia. Se adaptan a los hombres de toda la condición
y de todo tiempo. Es una cosa hermosa, por eso es palabra de Dios, no por otra cosa. Por ejemplo, un verso de un salmo puede iluminar a todos los hombres en este momento, 1 de febrero de 2024, un salmo que fue escrito hace que 30 siglos, ¿no? Posiblemente 30 siglos. Y porque es palabra de Dios, todavía tiene fuerza iluminadora. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, esto es justamente la obra del Espíritu Santo. Hace que fíjense, ustedes pueden buscar, por ejemplo, un poema hermoso de la época antigua, un poema que no es inspirado, y ese poema es bonito, tiene orden, tiene una belleza, pero no ilumina tu vida. Hace que uno se recuerde, que uno tenga aprecio a esa belleza que implica ese elemento, pero no inspira, no llega al alma como hace estos salmos. Que el Señor nos ilumine en todo este elemento de la posibilidad de nosotros tener una oración más profunda, más agradable a Dios. Amén.